En esta séptima parte de las puertas dimensionales vamos a tratar básicamente de hacer un resumen en instantáneas de lo que hemos visto últimamente en la anterior conferencia, y nos va a servir como precedente para poder buscar una relación de textos bíblicos aplicados a algo que estamos tratando también ahora. En un principio podremos decir, ¿qué tiene que ver todo esto con las puertas dimensionales, que era el título central de todas estas conferencias que hemos dado? Pues bien, porque veremos que todo tiene más implicación, que va mucho más allá de lo que en un principio podíamos pensar, pensando solo precisamente, valga la redundancia, en que las puertas dimensionales es algo que está en el espacio, y veremos que también puede ser algo muy, pero que muy cercano a nosotros mismos. Vamos a mostrar precisamente hoy los plagios de Satanás. Ya hemos visto que Satanás no inventa nada, sencillamente coge las cosas de Dios y las tuerce en algún punto para llevar a la gente a su terreno a través de un toque de engaño. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2 y versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este texto, que lo usé también cuando estuve dando conferencias, si no recuerdo mal, en Castellón y en Aluche, en Madrid, es un texto que no deberíamos dejar de tener siempre presente. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Las hemos de conocer, porque si no las conocemos, Satanás sí que va a sacar ventaja alguna sobre nosotros. Y entonces, si saca ventaja sobre nosotros, lo tiene todo a su favor para derrotarnos. Y hablar de derrota quiere decir hablar de pérdida de la eternidad para siempre. Por tanto, nosotros debemos conocer las maquinaciones de Satanás. Aquí tenemos a Buda. Es una estatua que está en esta localidad, Kapilavastu. Pero lo que me interesa de lo que veis en esta fotografía es la posición de su mano derecha, alzada. ¿Veis que tiene 3 dedos arriba, pero entre el dedo índice y el pulgar un contacto entre ellos? Hace un círculo, cierra algo. Ellos dicen que es un conducto energético. Mirad también ahora la posición típica de yoga, conocida por todo el mundo, aunque no haga yoga para nada, donde también aparece la misma posición de los dedos cerrando el círculo. En las dos instantáneas, lo que sabemos es que es una fuerza exterior del universo, del cosmos, llamadle como queráis, que penetra en nosotros, y a través de hacer nosotros este gesto cerramos el circuito para que esa energía esté dentro de nosotros. Este poder. Mirad cómo entonces tenemos que es una fuerza o una energía externa hacia el interior de la persona. Y vemos en la izquierda la imagen del Buda haciendo este signo, la imagen del yoga en este otro, las mandalas o mándalas, ya lo veis también, en círculo, cerrando, las espirales hipnóticas también, el péndulo, que también se mueve en oscilaciones, redondeando, que también se hacen sanaciones con todo esto, la serpiente, que era el equivalente a ese 6, que hemos visto también esa posición cerrada, que ¡pum!, hay un algo que sobresale. La clave de sol en los pentagramas, penta, 5, la clave de fa, también con un cierto giro, que nos recuerda ya algo que tratamos aquí sobre las espirales un poco más alargadas. Om,
que aquí tenéis el dibujito que significa Om, que es un mantra. Y a nuestra izquierda, abajo, vemos un Santo Rosario, en este caso de la Virgen María. Estas 40 bolas que están unidas en un punto, pero que también recordemos que el rosario no es algo típico solo y exclusivo de la Iglesia Católica, sino que en culturas paganas también aparecen rosarios. Los horóscopos, la astrología, también alrededor del sol los signos zodiacales en redondo. El obelisco dentro de un círculo también, ya sabemos el significado. Y las tablas Ouija en sesiones de espiritismo también. Siempre hay una fuerza externa que penetra dentro de nosotros en algún modo. Por tanto, con solo analizar y repasar esta simbología, nos damos cuenta de que hay algo que no es inherente en el ser humano, que viene desde fuera y que propicia un teórico equilibrio, una manifestación, un algo que teóricamente a nosotros debe beneficiarnos. Pero miremos también esta fuerza externa hacia nuestro interior, cómo se manifiesta también con los hindús. Recordemos que en la frente llevan lo que vemos como un puntito. Evidentemente, ¿por qué aquí? Recordemos el famoso tercer ojo, la parte espiritual del hombre, la parte que conecta con la energía del exterior que entra en nuestro cerebro. Pero vemos también a nuestra derecha una imposición de manos para sanar, bastante habitual entre religiones cristianas, sobre todo pentecostales, que utilizan mucho este método, que Jesús también utilizaba, pero que recordemos que el Reiki también utiliza. Y como siempre ya empezamos a darnos cuenta de que hay un paralelismo entre unas cosas y otras. Luego también hemos de ver si esa fuerza externa que proviene de fuera y pasa a través de las manos a la frente del candidato a ser sanado, proviene de Dios, proviene del cosmos o proviene en verdad de otro ser con el cual a veces se creen que están luchando en contra y en verdad están trabajando unidos a su poder, a la fuerza eléctrica de Satanás. Recordemos también cómo en la Iglesia Católica se hace la famosa señal de la Santa Cruz, que se empieza por la frente, también con ceniza en este caso, en el mismo punto que podéis ver y observar también con el hinduismo, y que los propios papas también ejercen sobre la frente de los otros cardenales. Parece ser que hay un algo que todos ya podemos conocer a través de las Biblias también, que es cómo Dios entra y trabaja a través de nuestro cerebro. Pero no es el único, también lo hace Satanás. Y por eso las culturas paganas, todas, básicamente, se mueven de este modo. Lo peor es que dentro del cristianismo se están utilizando sistemas muy parecidos a lo que Satanás ya hacía con las culturas paganas. Hoy aprenderemos a diferenciar entre unas cosas y otras, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Mientras tanto, imagen de la Virgen llora sangre en Chile. Una vez más, la Virgen sale a la palestra. Una imagen del cual brotan lágrimas de sangre. Aquí las veis. Catalogado como un milagro. Un extraño fenómeno que ya ha sucedido varias veces en la historia. No hablo de esta Virgen en concreto, sino de otros lugares. Y que evidentemente hace pensar a la gente en que hay un algo que está utilizando a una estatua
pero que evidentemente una estatua no llora porque sí, sino que es algo que procede desde el exterior y penetra en esa estatua como si realmente fuera la persona, en este caso la Virgen. No sé si esto os recuerda un poco a asuntos de mediums, asuntos de apariciones y otros asuntos diversos. Hay una gran conexión, pero fijaos que además esto sucede, en este caso, con una estatua de la propia Virgen, que ya hemos mostrado en todas las conferencias como las apariciones de la Virgen no son apariciones de la Virgen María, porque está muerta y enterrada y esperando el retorno de Cristo, durmiendo el sueño de la muerte, junto a los demás que han pasado por este mundo, para ser resucitados cuando Cristo vuelva, y que por tanto no es la Virgen la que se aparece, sino que es el propio Satanás que se hace pasar por la Virgen María. Y aquí tenéis a Madame Blavatsky, ya sabéis que es la señora conocida como la señora de la teosofía. Escribió este libro, La doctrina secreta, objeto de los misterios y prácticas de filosofía oculta. Tenéis aquí su dibujito emblema con una serie de signos que evidentemente conocéis muy bien, sobre todo este, ¿verdad? Y también este. Pero que mirad qué llegó a decir esta señora, o qué llegó a escribir. Una señora que evidentemente lo que hacía es espiritismo puro. Lucifer, Dios, diosa, Virgen Madre. Lucifer representa la vida, el pensamiento, el progreso, la civilización, la independencia. Lucifer es el Logos, la serpiente, el Salvador. Y es Lucifer quien es el Dios de nuestro planeta y el único Dios. La Virgen Celestial, que así se convierte en la madre de los dioses y los demonios de una vez y para siempre, ya que ella es la deidad benefactora que siempre ama, pero en la antigüedad y la realidad, Lucifer o Luciferius es lo mismo. Estas son las creencias de la teosofía, pero que nos vienen a decir que el bueno, el Dios, es Lucifer. Y ya veis cómo lo enlaza con la Virgen Celestial. Casi nada, ¿eh? Ahora podemos llegar a entender cómo ese Logos, esa palabra, que en verdad sabemos que es Cristo, ellos lo aplican directamente a Satanás, que es la serpiente, pero además dicen que es el Salvador. Ya veis cómo invierten totalmente los papeles, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pues bien, habiendo hecho esta introducción, ahora vamos a mostrar unos cuantos textos bíblicos para precisamente comprobar esto, los plagios de Satanás sobre los sentidos. Si nos hemos dado cuenta, lo que hemos hecho es mostrar en la anterior conferencia y en el resumen que hemos hecho en estas pocas imágenes, de cómo a través de los sentidos hay una fuerza externa que entra hacia el ser humano, y esa fuerza puede ser de Satanás o puede ser de Dios. Vamos a hacer ahora la revisión a todos esos textos. En el repaso de textos que vamos a hacer hoy, veréis que vamos a tratar los distintos sentidos de los cuales está compuesto el cuerpo humano: vista, oído, tacto, gusto, olfato y otro más. Pero hoy evidentemente no vamos a poderlo tratar todo, con lo cual nos quedaremos aproximadamente a una hora de temática. Vamos a empezar ya sin más a hablar sobre la vista. La vista evidentemente podemos relacionarlo con los milagros. Recordemos que tratamos del plagio de Satanás. Juan capítulo 4 y versículo 45 nos dice: Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús estaba haciendo grandes cosas, y si os dais cuenta, la gente lo recibía porque había visto las cosas que él había hecho en Jerusalén. Por tanto, la gente a través de la vista ya percibía
una cantidad de cosas muy importantes para poder tomar una determinación. Busquemos también en el mismo libro de Juan, el capítulo 11, y en el versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Una vez más, a través de la vista, perciben cosas sobre Jesús y, al ver lo que él hace, creen en él. Vayamos ahora al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 11, y leeremos los versículos del 2 al 6. Y al oír Juan, el Bautista se refiere, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Una vez más, ahora las evidencias se muestran ante los discípulos de Juan el Bautista. ¿A través de qué? De la vista. Añade también lo que veis y oís. Luego hablaremos también sobre el oído. Vayamos ahora al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 7, y versículos del 8 al 13 para empezar. Luego leeremos alguno más. Recordemos que ahora nos encontramos en la situación de Moisés y Aarón con el faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Pero mirad cómo continúa el asunto. Aquí tenemos la parte del milagro de Dios. Veamos ahora cómo continúa. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Y qué sucedió en consecuencia? Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios hace un milagro a través de Moisés y de Aarón, y Satanás lo copia a través de sabios, entre comillas, hechiceros, aunque después se denota que lo que hace Dios en verdad es una culebra que sí se come a lo otro, que era un aspecto solo visual. Recordemos que Satanás no puede crear vida, solo aparenta cosas visualmente, o sea, es como si te estuviera hipnotizando a hacer ver cosas que realmente no están. Pues esto es lo que hicieron esos magos. Pero el resultado, ¿cuál es? Que Faraón, al ver también cómo Satanás a través de sus magos estaba haciendo un hechizo, ya deja de creer en lo que veía que hacía Dios. Por tanto, hay un endurecimiento. Si nos damos cuenta, ya podemos pensar, los milagros pueden producirse o aparentemente o ciertamente, pero evidentemente a través de la vista ya podemos estar confundidos. Podemos llegar a creer en lo que vemos como una realidad palpable para decir esto viene de parte de Dios. No siempre es así, ¿verdad? Leamos también los versículos 22 y 23 del mismo capítulo. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Una vez más, los hechiceros copian cosas, milagros de Dios, y la cosa termina en el escepticismo y rechazo por parte del Faraón. En el capítulo 8 del mismo libro de Éxodo, leemos en el versículo 7: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, lo mismo que había hecho Moisés y Aarón.
por parte de Dios, lo consiguen una vez más los hechiceros. Versículos 18 y 19, también del capítulo 8. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Llega un momento en que Satanás no puede copiar exactamente lo de Dios. Dios a veces permite, hasta cierto punto, pero no puede hacer una réplica al 100%. Y cuando el poder de Satanás se muestra inferior, evidentemente, al poder de Dios, hasta los hechiceros reconocían que eso provenía de Dios. Faraón ya había endurecido bastante su corazón. Había tenido muestras tanto de una cosa como de otra. Las primeras réplicas contrarias lo hicieron vacilar, pero finalmente lo decantaron al sector malo. Aquí ya estaba cerrado. Pero ya veis, eso mismo puede producirse en cualquier persona que ve teóricos milagros. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Está hablando de la aparición que hará Satanás haciéndose pasar por Jesús. Va a llegar a hacer descender fuego del cielo, a la semejanza de lo que ocurrió cuando Elías en el monte Carmelo pidió a Dios hacer descender fuego que quemó el sacrificio, mientras todos los que seguían sacerdotes de Baal intentando, dando vueltas, haciendo a ver si finalmente se les caía el fuego y se sacrificaba todo, y no sucedió. Eso lo pudo hacer el poder de Dios. Pero ahora, en el fin del tiempo, se le va a permitir a Satanás hacer descender fuego del cielo, a semejanza de lo que Dios hizo en su momento. El plagio va a ser prácticamente igual, y Dios lo va a permitir. ¿Por qué? El versículo 14 nos sigue diciendo: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Satanás hará esto en presencia de la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. Alguien dice a veces: el papado va a dejar de existir, la Iglesia Católica va a seguir hasta el final. Cuando Satanás venga, estará allí, a su lado. ¿Y qué hará? Le concederá que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La herida mortal de la que fue sanada el Vaticano. Pues bien, ya veis que los milagros, va a llegar un momento en que van a ser tan impresionantes que no podremos regirnos por el sentido de la vista para determinar si eso proviene de Dios o no. Vamos a analizar aún otros textos, como es en el libro de Juan, capítulo 9, y versículos del 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Démonos cuenta cómo Jesús ha sanado a alguien, a un ciego le ha recuperado la vista. Los fariseos se enfadan porque ha recuperado la vista a un ciego a través del milagro de Jesús. Es llamado a la sinagoga a hablar con ellos y es expulsado de allí. Y cuando ve a Jesús tienen este diálogo, y Jesús dice que Él viene para que los que no ven, vean. Pero no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Pero que los que teóricamente ven de verdad van a ser cegados.
porque rechazaron a Cristo. Y así sigue siendo aún muchas veces. Por tanto, la vista es un factor a tener en cuenta, un sentido por el cual Dios trabaja, pero Satanás también. Y leamos el último texto concerniente a la vista. Podríamos buscar muchísimos más, pero creo que con estos sintetiza bastante bien el concepto. Juan 14, versículos del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien, sé que este texto no gusta mucho a los antitrinitarios, pero el texto es más claro, imposible ya ser más claro. Es otro Consolador, y no es el Padre, es enviado por el Padre, pero no es el Padre, y tampoco es Cristo, porque estaba allí. Entonces es otro, es la tercera persona de la divinidad, guste o no guste a quien sea, pero el texto es clarísimo, no busquemos vueltas a lo que es claro. Pero si esto no es suficiente, nos damos cuenta de que dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una implicación entre guardar los mandamientos y recibir este Consolador, este Espíritu Santo. ¿Qué consigue el Espíritu de verdad? El mundo no puede recibirle porque no le ve. Si rechazan al Espíritu Santo, a la tercera persona de la divinidad como tal, no caminan bien. Van a quedar ciegos y engañados por algún lugar, por el propio Satanás. Por astutos y sabios que nos creamos, Satanás buscará cualquier punto para confusión. Y esto es una realidad, va asociado. Pero el orgullo a veces no deja vernos muchas cosas, y el orgullo es lo que nos va a hacer que realmente nosotros no entremos en la comunión con Dios. El reino de los cielos no va a ser para los orgullosos. Los orgullosos no pueden cambiar. El orgullo es el carácter de Satanás. No estoy diciendo con esto que los antitrinitarios sean personas malas, ni mucho menos, pero que desde luego están jugando con fuego. Satanás buscará todos los puntos para hacernos caer, y veremos muchos más aún. Hemos visto sobre la vista, nunca mejor dicho, visto sobre la vista, pero ahora vamos a hablar del oído. Y lo podemos asociar, si la vista era con milagros, ¿el oído con qué? ¿Para qué sirve el oído? Para escuchar el qué. Palabra, la palabra. Pero podemos asociarlo a la fe y a la vida. ¿Cómo? Vamos a verlo. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos a través del oído la palabra? Cuando alguien nos la cuenta. La palabra tiene un poder sobre nosotros. No es la palabra sola en sí, es el concepto que lleva esa palabra, que es lo que nos hace entender. Por tanto, si la fe es por el oír, necesitamos oír sobre la palabra de Dios. El sentido del oído, Dios también lo utiliza para captarnos. Génesis capítulo 3 y versículos del 1 al 15. Ahora veremos cómo Dios no es el único que sabe que a través del oído nos puede conquistar. El famoso relato de la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué está haciendo la serpiente? Está hablando. ¿Y Eva cómo se entera? ¿A través de una extraña percepción? ¿O de unas ondas que define como? A través del oído. A través del oído escucha a la serpiente, escucha a Satanás, que está utilizando a la serpiente como el primer gran medium. Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A través del oído le dice que la vista suya va a cambiar la percepción de todo, tendrá un gran conocimiento como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Vemos más implicaciones sobre distintos sentidos en lo que está diciendo aquí del cuerpo humano, luego lo seguiremos analizando. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hemos ido viendo cómo tanto Dios, directamente habla a la persona, en estos casos a Adán y a Eva, también lo estaba haciendo Satanás a través de la serpiente, y a través del oído la confusión llegaba. Aún se podía decidir por cuál decantarse, pero por oír la voz satánica y seguir dialogando con una voz así, se termina bajo su poder hipnótico para ceder al pecado, su poder de convencimiento total. Pero ya veis, Dios le dice a la serpiente que terminará por arrastrarse por el suelo, señal de que antes la serpiente no se arrastraba, volaba. De ahí viene el dragón, el símbolo del dragón, la serpiente antigua que volaba. ¿Entendéis? Todo el concepto oriental de adoración al dragón es el concepto de adoración a Satanás. Pero mirad cómo termina la cuestión. La serpiente engaña, y después de que Dios dice esto al hombre y a la serpiente, termina diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa mesiánica. Satanás, al que se está refiriendo, él habla a la serpiente, evidentemente se está refiriendo a Satanás, pondrá enemistad entre el linaje, los que no van a seguir las cosas de Dios, contra el linaje de la mujer, del cual debía salir por descendencia genealógica el mismísimo Jesús para salvar a la humanidad. De ahí hubo esa enemistad y esa guerra continua ya en la tierra, no ya en el cielo sino en la tierra. Y mientras Satanás inflige una terrible herida a Cristo matándolo en la cruz, al mismo tiempo esa muerte de Cristo es lo que le da el triunfo y aplasta a la serpiente a Satanás. Allí Satanás ya ha perdido. Es su sentencia. Y esta es la promesa de que el Mesías vendría una vez, y la promesa básica de que gracias a eso nos iba a salvar a todos. Leamos ahora también en el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 39.
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es la palabra, ¿no? Escudriñar las Escrituras es la palabra de Dios. Escudriñamos ¿cómo? Leyendo por nosotros mismos, sí, pero también oyendo de la palabra de Dios. Y así vamos escudriñando. Leamos también en el capítulo 6 del mismo libro de Juan, el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Directamente, la palabra, que es lo que nosotros oímos, si viene de Dios, si viene de Cristo, son espíritu, son vida. Este concepto es importante. La palabra de Dios nos da vida. ¿Dar vida qué es? ¿Sabéis? La gente que... Yo no he jugado, pero he visto a mucha gente en todos estos años que han jugado a muchas maquinitas de estas típicas de televisión, con ordenador, etcétera, que van ganando vidas mientras pasan pantallas, dicen. ¿Y cómo ganan las vidas? Pues a medida de hacer ciertas cosas, ¿no? Pues en cierto modo, aquí está sucediendo lo mismo. Nosotros ganamos vida realmente, energía procedente de Dios por su palabra. Nos revitaliza. Y este concepto no siempre lo tenemos claro. Pero la propia palabra de Dios nos da vida auténticamente. Nos rehace. Leamos también del mismo capítulo 6, versículos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Os dais cuenta? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Dios en nuestros oídos son lo que nos va a propiciar la vida eterna. Al menos que hagamos así y no queramos saber nada de oír la palabra de Dios. Ya vemos cómo a través del oído, del sentido del oído, interviene Dios, pero Satanás también. Esas espirales, esos concéntricos que tenemos en la vista, en el oído, lo estuvimos viendo la semana anterior, es curioso. Pero ahora me salía en catalán, además, ¿cómo se trabaja en el oído? Nuestros sentidos, ¿cómo pueden estar para bien o estar para el mal? Hay algo clave, y es la música. Vamos a ver unos textos, porque si Satanás plagia siempre lo de Dios, ¿os creéis que con la música no lo haría acaso? Veamos primero Éxodo capítulo 14 y versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Y cómo continúa el capítulo 15, versículo 1? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y va continuando todo un cántico. Era la liberación de cuando los carros de Faraón quedan sumergidos al cruzar por el Mar Rojo. Recordamos que en las conferencias anteriores sobre Ron Wyatt mostramos cómo aparecen esos carros, aún restos, y caballos, restos, en ese mar. Fue un hecho, esto no es ciencia ficción, es verdad. Pero ¿cómo reaccionan ellos? Cantando. Y el canto puede ser algo que nos acerque a Dios, ¿verdad? Aquí es una prueba palpable. Pero leamos también en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 21 y 22. Matatías, Elifelehu, Mignías, Obetedom, Jehiel y Azacías
tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Ya los levitas, en el santuario y en el templo posteriormente, utilizaban la música para acercarse a Dios, porque a través del sentido del oído, la música nos cambia a nosotros también, nos hace percibir muchas sensaciones, ¿verdad? Del mismo libro de Primera de Crónicas, ahora en el capítulo 16, versículos del 4 al 6, leemos también: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semirimot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. A través de la música, relacionado con Dios directamente, como era el caso del arca, con sus mandamientos incluso, y con la gloria que se parecía allí, la música acercaba al pueblo a Dios y ciertos sonidos. Leamos ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 13 y 14. Hasta ahora todo va muy bien, ¿verdad? Todo es muy divino. Esta música es muy divina. Lucas 2, versículos 13 y 14 nos dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todos conocemos esto como el cántico del nacimiento de Jesús, que se aparecen a los pastores, los ángeles. Pues bien, ya veis, los ángeles alabando a Dios. Leamos también ahora en otro libro, en Mateo capítulo 26, leamos el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Quién no hubo cantado a un himno en este caso? Era Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Acababan de instituir la cena del Señor, el lavarse los pies los unos a los otros, comer el pan sin levadura y el vino sin fermentar, conmemorando que todos debíamos servirnos unos a otros, pero que además participaríamos del sacrificio de Cristo. Y cuando terminan este ritual establecido para siempre, cantan un himno. Jesús mismo canta un himno. Y los himnos, si no se oyen, ¿para qué sirven? Para nada, ¿verdad? Leamos también ahora en el libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El mismo apóstol Pablo nos está diciendo que debemos cantar, pero evidentemente cantos adecuados, que nos acerquen a Dios. Pero bien, no sé si vosotros os creeríais que Satanás se iba a quedar de brazos cruzados y él no haría los plagios típicos, cambiando ciertas cosas para llevar a la gente a sus fauces. Busquemos ahora en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 15 al 19. ¿Ha sucedido algo? Moisés ha ido a buscar los mandamientos y cuando va a descender, bien, se oye algo en el campamento. Versículos del 15 al 19 de Éxodo 32 nos dicen: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió:
no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Moisés diferenció, eran cantos lo que estaban pasando entre la población en ese campamento. ¿De alegría porque Moisés bajaba? No, porque ellos ya se creían que Moisés ya ni bajaría. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La música y las danzas. Él contempla lo que están haciendo además. De su enfado rompe las tablas. El pacto con Dios se había roto. Por eso después tuvo que volver a buscar otras tablas. Recordemos que cuando presentamos lo de Ron Wyatt, también nos mostraron en las imágenes ese altar del sacrificio que aún tiene dibujado esos becerros. Pues ya veis, Satanás no iba a hacer nada, ¿no? También sus cantos y sus danzas de jolgorio no eran para alabar a Dios precisamente, sino a Satanás, que ya sabéis que es el símbolo de ese becerro de oro. Pero ahora avanzamos más y en el mismo Antiguo Testamento nos encontramos en el libro de Daniel una situación de los amigos de Daniel. Después de haber conocido el sueño del rey, Nabucodonosor, que no sabía ya cómo salirse para saber qué había soñado y qué significaba ese sueño, Daniel le da la solución, gracias a Dios. Pero después pasa un poco de tiempo y mirad qué sucede. Daniel capítulo 3 del 4 al 19. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esa estatua que nosotros mostramos siempre al inicio de las conferencias, ¿verdad? Y de que hablamos ya en una de las primeras conferencias, en la número 6, si no recuerdo mal. Satanás hacía utilizar también instrumentos, algunos como los que utilizaba el mismísimo pueblo de Dios, pero ¿era para adorar a quién? A una estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Os estáis dando cuenta de la asociación entre cierto tipo de música y cierto tipo de adoración? La música nos puede servir para acercarnos a adorar a Dios, pero nos puede servir para acercarnos a adorar a Satanás. Y este episodio de Daniel se va a repetir al final de la historia con una cierta marca y un cierto sello. Luego hablaremos de esto. ¿Cómo va siguiendo el texto? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo.
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Recordáis cómo termina la historia? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Todos sabemos cómo termina. La gente que los va a echar mueren quemados de tan fuerte que ardía, y ellos por allí y tan anchos. Y alguien aparece andando entre ellos, como hijo de los dioses. Jesús mismo estaba entre ellos. Y salieron de allí sin olor a humo siquiera. ¿Qué Dios iba a librarlos? Quizás Dios podía haber dicho: no, van a morir como mártires. Pero tenía otros planes e hizo el milagro. Pero ya veis cómo detrás de toda esta adoración hacia Satanás, a través de esa estatua que simbolizaba lo que ya sabéis a través de Daniel 2, a través de la música, llevaba a la gente a una adoración en concreto. Mientras Dios tenía otro tipo de adoración, otro tipo de música. Leamos ahora en el libro de Amós, capítulo 8, un texto muy interesante, pero que muy interesante. Amós 8:3 nos dice: y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Este texto diréis: ¿qué tiene de tan especial? Cantores del templo que cantan, que gimen, porque... ¿por qué? Pues porque precisamente este texto está en un futuro. En un futuro, cuando haya un templo levantado en Jerusalén contra la voluntad de Dios, y que tendrá su ritual de cantores del templo como estaban antaño. ¿Que me estoy inventando esto? No, no me lo estoy inventando yo. Ellen White también escribe hablando de las últimas plagas y pone precisamente entre las plagas este texto. ¿Cómo pueden cantar cantores del templo si no hay un templo que se va a levantar porque ahora no está? ¿Entendéis? Va a haber un tercer templo en Jerusalén. Seguro, va a haberlo. Pero ya veis, ellos, diciendo servir a Dios, cantarán también, pero no estarán sirviendo a Dios. La música, una vez más, para servir a quien no es Dios en realidad. Y ahora leamos Apocalipsis capítulo 5 y leamos el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y nos sigue diciendo el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Esto, ya veis que es en el libro de Apocalipsis, y nos está hablando de un momento, de una gran alegría, de un cántico nuevo, que un grupo en concreto entonan postrándose delante del Cordero de Cristo. Es una escena celestial, no es una escena de aquí. La música de adoración a Dios, no solo aquí, sino también en el cielo. Recordemos que había alguien que era el director de coro del cielo, y ese era Lucifer. ¿Creéis que de música no entendería nada él? Vaya que se entiende de música. En otra conferencia hablaremos precisamente de cómo ha intervenido en la música, cambiando ciertas cosas, para que nosotros se nos afecte de lleno. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 2 y 3. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno,
y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos 144.000 cantaban un cántico especial. Eran los redimidos de entre la tierra, de cuando Cristo va a volver, y esos vivos que lo estén esperando van a ser trasladados al cielo. Son un grupo realmente especial, y ellos son los únicos que podrán cantar esto. Pero ya veis, si Dios ha usado la música para nuestro bien, porque nos entra a través de un sentido que es el oído, Satanás también ha hecho lo mismo. No solo con palabras, lo hace con música. Leamos ahora también sobre el tacto. Es un tercer sentido que normalmente todos tenemos. ¿Y con qué lo podemos asociar? El tacto, la piel, la carne, pero también espíritu, energía. Vamos a verlo. Leamos Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 42. Nos habla de Jesús. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Vemos que él habla, pero también ¿qué hace? Toca, tacto. Toca a Jesús y el otro es tocado. El tacto está también en juego como un sentido que nos sirve para recibir las cosas de Dios. Esto tiene más importancia de lo que parece a simple vista. Ya lo iremos viendo. En el mismo libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Un poder procedía de Jesús, que solo al tocarle ya podían ser salvos. Estaba en juego la fe, evidentemente. Los soldados romanos no tocaron a Jesús maltratándole, dándole de bofetadas. ¿Recibieron algún beneficio milagroso de Jesús en esos momentos? No, porque no actuaban con fe. Esa es la gran diferencia. Pero ya veis que a través del tacto la gente era sanada. Esto ya os empieza a llevar a concluir que si Dios a través del tacto sana, ¿Satanás no iba a copiar lo mismo? ¿No iba a plagiar lo mismo? Veamos más textos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Leamos el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿A través de qué? De la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios. No solo era Jesús, también sus apóstoles. Algo hacían. Y ya sabemos que los apóstoles, ¿qué hacían las cosas como? ¿Por su nombre? No, en el nombre de Jesús. Esa era la clave de todo. Era la clave de todo. Capítulo 6 del libro de los Hechos, versículos del 2 al 8. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No porque ellos eso de servir no lo quisieran, sino porque había una gran misión encomendada que era la predicación, y que ellos podían hacer por su preparación y otros no. Por tanto eran comisionados a eso.
Por tanto, hacía falta gente que supliera también las necesidades de los demás, mientras ellos se podían dedicar más exclusivamente a su labor. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parneas y a Nicolás, prosélite de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Los apóstoles les impusieron las manos. ¿Dónde se imponen las manos? ¿En los pies? No, se imponen en la cabeza. Curiosamente, ¿por qué se hacía esto? Ya estaban llenos del Espíritu Santo, pues aún debían recibir más del Espíritu Santo. Y lo que estaban haciendo en definitiva los apóstoles era ser el medio para que el Espíritu Santo llegara con más intensidad a esas personas que iban a ser los diáconos de la Iglesia. Imposición de manos. ¿Os suena también esto? Seguro que sí, pero en el otro lado, ¿verdad? Capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 15 al 17. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Veis lo que os decía? Era la forma de recibir el Espíritu Santo. Vayamos ahora al libro de Mateo, capítulo 19 y versículos del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Os dais cuenta de la importancia de imponer las manos? Síntoma de bendición, pero también de transmitir el Espíritu Santo. Algo sagrado, realmente sagrado. En el libro siguiente, en el de Marcos, capítulo 16, leamos el versículo 18. Jesús comisiona a los apóstoles y les dice, ya antes de ascender al cielo: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Alguien más está haciendo esto de imponer las manos para sanar? ¿Os suena el Reiki? Sí, ¿no? Algo en que los jesuitas han sido los maestros de hacerlo brotar aquí en Occidente, y que ya sabéis a quién están asociados. Esa imposición de manos es de la energía que la misma persona transmite. Nosotros sí que tenemos una carga eléctrica, pero no tenemos una supercarga eléctrica. Si nosotros imponemos las manos, sí que es cierto que cuando tú tienes un poco de dolencia en algún lugar, te pones la mano y a ver, ¿qué te pasa? Que a través de la energía de tu propia mano consigues que el dolor mengüe. Pero nosotros tenemos una energía muy limitada, y nadie tiene una superenergía, y menos actualmente, después de 6.000 años de historia de humanidad, en la cual podamos poner una mano encima de alguien y sanar porque sí. Nosotros somos transmisores de otra energía que no es nuestra, sino que procede de nuestro exterior, y a través del tacto se impone sobre alguien. Pero esa energía no proviene de un cosmos, de un espacio muerto, sino que procede de uno de los dos seres que quiere estar en nosotros. O es Dios o es Satanás.
Sanaciones puede haberlas, y del lado del maligno. Y la gente incluso que hace eso puede creer que realmente está obrando por un poder bueno. Y no saben que están haciendo del poder de medium del propio Lucifer. Y eso trae unas consecuencias para ellos, pero también para los otros. Sí, los otros pueden quedar sanados, pero los otros, a partir de entonces, han abierto una puerta. ¿Entendéis lo de las puertas? Han abierto una puerta al mismísimo Satanás para que pueda jugar más con ellos en su propia mente y en sus propias vidas. Tened eso presente y meditad mucho si estáis en estas situaciones. Acercaos a Dios y convertíos, porque si no, no vais a tener escapatoria. Porque quien no está con Dios solo puede estar con el enemigo. No hay más. Olvidaros de una tercera situación, no hay otra. En el libro de Hechos, capítulo 8, leemos versículos del 18 al 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón el Mago, conocido como Simón el Mago, ve que los apóstoles a través de las manos dan el Espíritu Santo a los demás, y él dice, esto me interesa a mí, diciendo, dadme también a mí este poder, reconoce que hay un poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El poder de Dios no se compra. El poder de Dios lo otorga Él a quien Él quiere. Pero evidentemente a quien Él quiere y que esta persona ande en sus caminos. Si no, no. ¿Entendéis? Y si ese poder no viene de Dios, ¿de quién va a venir entonces? ¿Es innato en la persona? No, no os engañéis. Viene de Satanás. Los plagios de Satanás. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en presión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él se daba cuenta de que el poder de los apóstoles procedía de Dios de un modo especial, y que su poder, por muy mago que fuera, no podía ser equiparable al poder de Dios. Por eso él anhelaba ese poder. El poder de Satanás no puede compararse al poder de Dios. Dios es el creador. Satanás es un ser creado, no tiene el mismo poder, es imposible. Éxodo capítulo 9, versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. El sarpullido estaba en las carnes de los hechiceros. Ni con sus hechizos, del lado de Satanás, pudieron aguantar el poder de Dios. Dios siempre vence, tengamos eso claro. Pero ya veis, ellos a través de el tacto, de hacer cosas también, querían imitar el poder de Dios. Los plagios de Satanás, como siempre. Levítico, en el capítulo 19 y en el versículo 28, nos dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. ¿Por qué está diciendo esto? Piel, tacto, carne, nuestro sentido. Si Dios dice que no haremos rasguños en nuestro cuerpo, por un muerto, en este caso lo dice, ¿qué quiere decir esto? Que antes se hacía como
una profesión hacia el muerto el zajarse. Pero también se hacía esto mismo, recordemos, los adoradores de Baal, los sacerdotes, mientras estaban invocando, también se zajaban. Esto no proviene de parte de Dios. Nosotros no vamos a herir nuestro cuerpo, ¿entendéis? Pero es curiosa la parte que viene después, cuando dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Porque las señales que se imprimían iban vinculadas a adoración. La adoración no era Dios, era Satanás. Y ahora tenemos de moda los famosos tatuajes. Pero cuidado, ¿qué sucede cuando se tatúa una piel? ¿Se queda tan ancha la piel? No, se quema, ¿verdad? Duele. Y además eso permanece. Bueno, ahora también se puede quitar, pero tampoco lo pasan nada bien para quitarlo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Nuestro tacto en la piel por todas partes está compuesto de poros. Esas formas redonditas que además tienen como abajo una espiral. ¿Qué sucede con esto? Que se queda taponado. Nosotros mismos estamos limitando nuestra sudoración al exterior y podemos tener causas de infecciones. Pero si por el tacto, por nuestro contacto, Dios tiene que trabajar, nosotros mismos estamos limitando el contacto de las cosas de Dios. Los tatuajes van mucho más allá de, oh, que es bonito o que es feo, o me gusta o no me gusta. Tienen mucha más implicación. Y todo es un servicio a Satanás. Lo siento por los que estáis tatuados, pero es lo que es. Dios nos advertía, el pueblo de Dios no tiene que ir por estos lados. Bueno, quien lo ha hecho, lo ha hecho. Siempre se puede cambiar, ¿verdad? Siempre se puede rectificar. Lo importante es que abramos nuestro conocimiento a Dios y le sigamos a partir de ahora. Dios nos perdona. Pero no pongamos limitaciones a nuestro propio cuerpo, al poder de Dios. Que trabaje en nosotros y que se distribuya a los demás. Leamos ahora en el libro de Habacuc, capítulo 3 y versículo 4. Es un texto realmente impresionante. Está hablando de algo que nos trasciende y es el retorno de Cristo, la segunda venida. Jesús aún no había nacido en Belén y ha estado hablando de su segunda venida y nos describe el momento de esa venida. Y mirad qué detalle da en el versículo 4 de este capítulo 3. Bueno, si queréis leo la segunda parte del versículo 3. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. El poder de Dios, el poder de Cristo está en su mano. ¿No lo demuestra sanando gente cuando Cristo estuvo entre la tierra? Sanando personas. Su poder en la mano. Con su palabra creó, con sus manos formó ¿a quién? Al hombre. Su poder estaba en su mano. Y cuando vuelva su poder seguirá estando en su mano. Y con ese poder, esa luz, hará lo que debe hacer para terminar con todo. Pero ¿qué hay más en las manos de Jesús? ¿Por qué a alguien le interesaba tanto destrozar esas manos? ¿Por qué a Cristo lo crucificaron y le clavaron por aquí? Bueno, aquí o aquí. ¿Por qué? Quería destrozar la parte de donde salía el poder de Dios para ayudar a los demás y hacer lo que hay que hacer. ¿Os dais cuenta de las implicaciones de un mismísimo texto? Que a veces al leerlo nos pasa totalmente, casi sin darnos cuenta. El poder de Dios está en su mano. Ya hemos hablado del tacto. ¿Hablamos también del gusto?
¿Tenemos tiempo para hablar del gusto? Pues vamos a hablar con mucho gusto del gusto. A través del gusto, otro sentido, ¿lo podemos asociar a qué? A nutrición, comida, bebida, ¿verdad? Leamos en Génesis capítulo 1, leamos el versículo 29. Y dijo Dios: He aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y está hablando al ser humano y le da una dieta vegetariana. ¿Verdad? Está claro el texto, ¿no? Este es el gusto sano, sin corromper. El verdadero gusto que nota en los alimentos el sabor que tienen. No afectado por si se ha fumado, si no se ha fumado, si se ha bebido, no se ha bebido, si es por si se ha condimentado en exceso o no, si hay sabores más intensos y más fuertes como carnes, mariscos y demás. Este es el plan original de Dios. El gusto, todo sencillo. Leamos también Daniel capítulo 1, versículos del 12 al 15. Recordemos la escena de Daniel cuando está para ser o es elegido junto con sus compañeros para formar parte de esos sabios de Babilonia, para ser instruido, y a él se le ofrece la comida del rey, al igual que sus compañeros, y ellos dicen que no quieren contaminarse con esa mala nutrición y esa mala bebida. Y mirad los versículos del 12 al 15. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Una vez más, Daniel sabe lo que es mejor, porque les iban a hacer pruebas, y siguiendo una dieta vegetariana y sin tomar nada de alcohol, en 10 días los encontraron más capaces y con mejor semblante que al resto, por seguir la instrucción divina. Por tanto, lo que comemos, ese sentido del gusto, que puede deleitarnos más o menos, pero con los nutrientes que aportamos, podemos tener más claridad mental y mejor condición física, ¿o no? Éxodo capítulo 32, leamos los versículos del 1 al 8. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Ya ves, fiesta para Jehová el becerro, que era el símbolo de Satanás. Qué tergiversación, ¿eh? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y qué hacen para celebrarlo? Comer y beber. Evidentemente, si se habían corrompido, lo que ya iban a tomar tampoco sería lo más sano. Porque si además luego fue acompañado de esos bailes, esas danzas y esas músicas,
Todo lleva en un conjunto, que una cosa nutre a la otra para llevarse de mal a peor todos los sentidos, incluido lo que iban a ingerir. Una vez más, Satanás haciendo la suya, ¿no? Leamos ahora en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 20 y 21. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, la tierra prometida, Canaán, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. ¿Os dais cuenta de que en un principio les da lo que parece lo mejor? Leche, miel, una tierra que les va a dar de todo, los va a saciar, pone aquí, se saciarán. Pero mirad, quedan tan saciados y engordarán como consecuencia. Pueden comer muy sano, pero pueden hacer un exceso. Se engordarán. Automáticamente, al engordarse, esto que han ido ingiriendo les va afectando a tal punto en su espiritualidad que se vuelven a dioses ajenos y los van a servir. Es interesante, la medición incluso de la comida sana, porque aunque comamos sano y nos excedamos, podemos trastornar también nuestra mente, que nos va a llevar a ser más propicios a caer en los engaños satánicos y pasarnos al otro lado. Y mirad si es importante todo, incluso la dieta y la bebida, comida y bebida. Pero no sé si con todo esto nos damos cuenta que curiosamente lo que viene de Oriente y lo que ellos practican allí va muy ligado también ¿a qué? Al vegetarianismo. ¿Cómo es esto? Si sabemos que por comer mal y alimentos que no tocan nos desviamos, ¿por qué Satanás copia, plagia lo de Dios, que es el vegetarianismo, y lo introduce en Occidente como algo tan impresionante a través del sistema de la nueva era y demás? De ahí tantas tiendas de dietética, que básicamente la mayor parte de sus propietarios están puestos en cosas de la nueva era, en sanaciones y de otras cosas. ¿Por qué? Porque sabe que lo que comemos nos hace que nuestro canal quede o saturado o libre. Pero quedar libre puede ser que nosotros decidamos que ese canal tan limpio, con la cual la energía nos puede entrar tan bien, los conceptos, toda la palabra nos puede entrar tan bien, pueda ir con esta válvula hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia Dios, que entrará claramente en nosotros, pero como vaya al lado contrario, nos va a entrar Satanás hasta la yugular, como un modo de expresión. Satanás sabe eso. Por eso el mundo oriental coge el vegetarianismo con una gran fuerza, que el pueblo de Dios también debe tener. ¿Y quién tiene la verdad entonces? ¿Te puedes regir solo por la dieta para decidir quién tiene la verdad de Dios? Es que no. Una vez más, Satanás trabaja para confundir, incluso en lo bueno. Ya lo veis, el sentido del gusto, Satanás también trabaja, cómo no. Y ahora leamos en el libro de los Filipenses, la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo, el capítulo 3, versículos 19 y 20. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué dicen los textos? Venga, comamos y bebamos, que mañana moriremos, cuyo Dios es el vientre.
Bien, ya sabéis que esto es lo que está de moda en las televisiones y en tantos lugares, ¿no? Venga a hablar de comer y hay que comer lo que sea y es excelente y qué gusto y que no sé qué. Y se están apartando además de la dieta sana. Pues evidentemente todo esto ¿qué va a hacer? Que nos taponemos de las cosas de Dios y objetaremos más a las cosas de Dios. Por tanto, ¿que conseguiremos la salvación? No, todo lo contrario. Y ya podemos ir esperando a que algún día todo se arregle. Jesús es el que va a arreglarlo en su segunda venida, pero como nosotros no hagamos lo que debemos hacer, lo vamos a tener bastante claro. Leamos ahora un texto en el libro de Romanos, capítulo 14 y versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Venga a comer, venga a beber, esto es la excelencia. No, el reino de Dios no está compuesto de comida y bebida, no. Lo natural, lo sencillo, lo equilibrado. Esto es lo que nos va a llevar al reino de Dios. Y esto nos va a ayudar a tener esa justicia, esa paz y ese gozo en el Espíritu Santo. Si nosotros tomamos lo que no debemos, lo que estamos haciendo es que el Espíritu Santo no pueda trabajar en nosotros. Ese canal, ¿verdad? Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo Jesús? Que es el pan de vida y el que abastece y sacia nuestra sed. El pan de vida, ¿de qué vida habla? La vida llena, la vida eterna. Este es Jesús. Ya vemos el paralelismo con lo que ponemos como nutriente en nuestro cerebro también. El pan de vida, la palabra de Dios. Es Él, es Cristo. Y leamos ahora también en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Una vez más, la palabra de Dios simboliza también el pan. Pues ya veis qué textos hemos utilizado y que vamos a terminar con lo del gusto. También en el libro de Juan, capítulo 4, donde leeremos 3 de estos versículos de este capítulo. Empezaremos con el versículo 10, que nos dice: Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Está hablando Jesús con la mujer samaritana, en un pozo. ¿Vale? Recordáis la escena y si no, buscadlo en el capítulo 4 de Juan. ¿Y cómo continúa el texto? Versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose a la del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús es el que nos proporciona la vida eterna y nos lo simboliza también con la comida y la bebida. Él es el pan y es esa agua. Nos está hablando de dos alimentos muy sencillos y básicos, ¿verdad? Tiene una relación espiritual, por supuesto, pero el simbolismo claro es Él. Pues bien, vamos a dejarlo aquí. Nos quedan aún un sentido y algo más, La verdad es que nosotros nos damos cuenta de que realmente Satanás plagia. Y Satanás conoce nuestros sentidos a la perfección.
y utiliza esas formas que están en el espacio, en nuestro cuerpo, por las cuales, a través de las cuales nuestros órganos pueden funcionar, recibir conceptos, recibir enseñanzas, recibir energía, recibir muchas cosas. Y Satanás, que nos ha estudiado también muy bien, y ha estudiado la naturaleza de Dios, al igual que estudia las profecías, desvirtúa todo lo de Dios, dándole su toque que nos lleva a la perdición. Tengamos presente que los sentidos son la clave para entender a Dios, acercarnos a Él, o a Satanás. Bien, sencillamente quiero dejaros con esto y pidamos a Dios que verdaderamente nos dé entendimiento para hacer lo que realmente debemos, que es estar con Él, cueste lo que cueste. Gracias, y seguirá todo en la octava parte, si Dios quiere, de las puertas dimensionales. Sacar ventaja alguna sobre nosotros, y entonces si saca ventaja sobre nosotros, lo tiene todo a su favor para derrotarnos. Y hablar de derrota quiere decir hablar de pérdida de la eternidad para siempre. Por tanto, nosotros debemos conocer las maquinaciones de Satanás. Aquí tenemos a Buda. Es una estatua que está en esta localidad, Kapilavastu, pero lo que me interesa de lo que veis en esta fotografía es la posición de su mano derecha, alzada. Veis que tiene 3 dedos arriba, pero entre el dedo índice y el pulgar un contacto entre ellos. Hace un círculo, cierra algo. Ellos dicen que es un conducto energético. Mirad también ahora la posición típica de yoga, conocida por todo el mundo, aunque no haga yoga para nada, donde también aparece la misma posición de los dedos cerrando el círculo. En las dos instantáneas lo que sabemos es que es una fuerza exterior del universo, del cosmos, llamadle como queráis, que penetra en nosotros, y a través de hacer nosotros este gesto cerramos el circuito para que esa energía esté dentro de nosotros. Este poder. Mirad cómo entonces tenemos que es una fuerza o una energía externa hacia el interior de la persona. Y vemos en la izquierda la imagen del Buda haciendo este signo, la imagen del yoga en este otro, las mandalas o mandalas, ya lo veis también, en círculo, cerrando, las espirales hipnóticas también, el péndulo, que también se mueve en oscilaciones redondeando, que también se hacen sanaciones con todo esto, la serpiente, que era el equivalente a ese 6, que hemos visto también esa posición cerrada que, ¡pum!, hay un algo que sobresale. La clave de sol, en los pentagramas, penta, 5, la clave de fa, también con un cierto giro, que nos recuerda ya algo que tratamos aquí sobre las espirales un poco más alargadas. Om, que aquí tenéis el dibujito que significa Om, que es un mantra. Y a nuestra izquierda, abajo, vemos un santo rosario, en este caso de la Virgen María. Estas 40 bolas que están unidas en un punto, pero que también recordemos que el rosario no es algo típico solo y exclusivo de la Iglesia Católica, sino que en culturas paganas también aparecen rosarios. Los horóscopos, la astrología, también alrededor del sol los signos zodiacales en redondo. El obelisco dentro de un círculo también, ya sabemos el significado. Y las tablas Ouija en sesiones de espiritismo también. Siempre hay una fuerza externa que penetra
dentro de nosotros en algún modo. Por tanto, con solo analizar y repasar esta simbología, nos damos cuenta de que hay algo que no es inherente en el ser humano, que viene desde fuera y que propicia. Parece ser que hay un algo que todos ya podemos conocer a través de las Biblias también, que es cómo Dios entra y trabaja a través de nuestro cerebro. Pero no es el único, también lo hace Satanás. Y por eso las culturas paganas, todas, básicamente, se mueven de este modo. Lo peor es que dentro del cristianismo se están utilizando sistemas muy parecidos a lo que Satanás ya hacía con las culturas paganas. Hoy aprenderemos a diferenciar entre unas cosas y otras, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Mientras tanto, imagen de la Virgen llora sangre en Chile. Una vez más, la Virgen sale a la palestra. Una imagen del cual brotan lágrimas de sangre. Aquí las veis. Catalogado como un milagro. Un extraño fenómeno que ya ha sucedido varias veces en la historia. No hablo de esta Virgen en concreto, sino de otros lugares. Y que evidentemente hace pensar a la gente en que hay un algo que está utilizando a una estatua, pero que evidentemente una estatua no llora porque sí, sino que es algo que procede desde el exterior y penetra en esa estatua como si realmente fuera la persona, en este caso la Virgen. No sé si esto os recuerda un poco a asuntos de mediums, asuntos de apariciones y otros asuntos diversos. Hay una gran conexión, pero fijaos que además esto sucede, en este caso, con una estatua de la propia Virgen, que ya hemos mostrado en todas las conferencias como las apariciones de la Virgen no son apariciones de la Virgen María, porque está muerta y enterrada y esperando el retorno de Cristo, durmiendo el sueño de la muerte, junto a los demás que han pasado por este mundo, para ser... En esta séptima parte de las puertas dimensionales vamos a tratar básicamente de hacer un resumen en instantáneas de lo que hemos visto últimamente en la anterior conferencia, y nos va a servir como precedente para poder buscar una relación de textos bíblicos aplicados a algo que estamos tratando también ahora. En un principio podremos decir, ¿qué tiene que ver todo esto con las puertas dimensionales, que era el título central de todas estas conferencias que hemos dado? Pues bien, porque veremos que todo tiene más implicación, que va mucho más allá de lo que en un principio podíamos pensar, pensando solo precisamente, valga la redundancia, en que las puertas dimensionales es algo que está en el espacio, y veremos que también puede ser algo pero que muy cercano a nosotros mismos. Vamos a mostrar precisamente hoy los plagios de Satanás. Ya hemos visto que Satanás no inventa nada, sencillamente coge las cosas de Dios y las tuerce en algún punto para llevar a la gente a su terreno a través de un toque de engaño. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2 y versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este texto, que lo usé también cuando estuve dando conferencias, si no recuerdo mal, en Castellón y en Aluche, en Madrid, es un texto que no deberíamos dejar de tener siempre presente. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Las hemos de conocer, porque si no las conocemos, Satanás sí que va a ser un teórico equilibrio, una manifestación, un algo que teóricamente a nosotros debe beneficiarnos. Pero miremos también esta fuerza externa hacia nuestro interior, cómo se manifiesta también con los hindús. Recordemos
que en la frente llevan lo que vemos como un puntito. Evidentemente, ¿por qué aquí? Recordemos el famoso tercer ojo, la parte espiritual del hombre, la parte que conecta con la energía del exterior que entra en nuestro cerebro. Pero vemos también a nuestra derecha una imposición de manos para sanar, bastante habitual entre religiones cristianas, sobre todo pentecostales, que utilizan mucho este método, que Jesús también utilizaba, pero que recordemos que el Reiki también utiliza. Y como siempre, ya empezamos a darnos cuenta de que hay un paralelismo entre unas cosas y otras. Luego también hemos de ver si esa fuerza externa que proviene de fuera y pasa a través de las manos a la frente del candidato a ser sanado, proviene de Dios, proviene del cosmos, o proviene, en verdad, de otro ser con el cual a veces se creen que están luchando en contra y en verdad están trabajando unidos a su poder, a la fuerza eléctrica de Satanás. Recordemos también cómo en la Iglesia Católica se hace la famosa señal de la Santa Cruz, que se empieza por la frente, también con ceniza en este caso, en el mismo punto que podéis ver y observar también con el hinduismo, y que los propios papas también ejercen sobre la frente de los otros cardenales.